Y Quiero Sentirme Bien es una sección en la que nos gusta darle diferentes ideas para que usted se sienta bien, que su salud esté en orden. Y hoy contamos con la presencia del licenciado Carlos Juárez Gómez, con maestría en fisioterapia y kinesiología deportiva, creo que la dije bien. Sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos, por Muchas estar gracias. con nosotros. Te invitamos con un tema que creo que no podemos descuidar, y es la rehabilitación. Nos caemos, nos accidentamos, nos operan, Sí. a veces digo, si bien nos va, o el uso y el desgaste de mis articulaciones, pues me duele y me siento mal. La rehabilitación aquí es fundamental. ¿Por dónde empezamos? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Pati. Muchas gracias, muy honrada. La parte de la rehabilitación debemos de entenderla, Ajá. que es un conjunto de acciones que nosotros asesoramos a las personas Ok. para que restauren alguna función que se perdió. Ok. ¿Y a qué me refiero? Que si por algún caso, algún accidente, alguna malformación, algún proceso... Una operación, proceso quirúrgico. Sí, un procedimiento quirúrgico. Ajá. O inclusive hasta el estrés. Eso. El estrés a veces nos puede dar una postura que nos inclinamos y que esa postura después de un tiempo ya se va haciendo parte de tu vida. Entonces, La joroba. Sí, te vas haciendo como un mecanismo de protección, Ajá. pero que articularmente va a tener una repercusión a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente tenemos que evaluar a esta persona, hacerle una historia clínica. ¿Con qué fin? Con traer una información de los antecedentes que tiene. Y si estamos hablando de personas mayores, Sí. ¿cuáles son los antecedentes que puede tener? Desde si es hipertenso, si tiene algún problema de diabetes, si es alguna otra alteración. Pero vamos a tomar en cuenta que a veces las personas que ya tienen cierta edad creen que ya no van a tener una evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que se dejan de lado todo, o por el dolor, que el dolor no les permite o les da mucha inseguridad, que para que puedan recuperarse les duele y dicen, mejor no lo hago porque me voy a lastimar más. Entonces eso a largo plazo les va a crear un problema grande. Junto con pegado, dirían por ahí, ¿no? Sí. No me esfuerzo, aunque me duela un poquito, pero lo que pasa es que ese dolor a lo mejor lo hago yo de manera no profesional, porque no es lo mismo que tú me ayudes, por ejemplo, a estirar mi brazo después de, no sé, una quemada, una operación del codo o algo, a que tú me ayudes profesionalmente y ese dolor, pues sí es dolor, pero el movimiento está siendo el adecuado. A veces es dolorosa la rehabilitación, entonces. En la mayoría de los casos Sí. siempre duele. O sea, siempre duele porque vamos a pensar en una prótesis de rodilla o de cadera, Ajá. donde se hizo una cirugía extensa. Sí. Tienen una estructura nueva que Sí. principalmente tiene que haber una adaptación de esa prótesis a nuestro cuerpo, y tenemos que esperar un determinado tiempo para que no haya un rechazo del material. Pero vamos a ver que de todo ese proceso que se está llevando a cabo, hay cortes de los diferentes tejidos de la epidermis, de los músculos, de las fascias, hasta llegar al corte del tejido óseo o del hueso. Entonces, se tiene que dar un determinado tiempo, que eso obviamente dependiendo del profesional que lo realice, que en este caso son los ortopedistas, te van a dejar un tiempo inmóvil, pero inmediatamente tienes que empezar a ejercer cierto movimiento para no perder esa movilidad articular, que para nosotros en la parte de la fisioterapia y la rehabilitación, lo más importante es el movimiento. O sea, un cuerpo que no tiene movimiento se va a desajustar todo, va a tener desbalances, va a tener desequilibrios, va a tener atrofias musculares. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los vamos asesorando, dándoles la confianza de que ese movimiento, que aunque va a tener un dolor,
o el dolor tiene que ser tolerable, tampoco va a ser, no es una mesa de torturas, ¿verdad? No, exactamente. O sea, no vamos a provocar una molestia que le lastime más de lo que ellos pueden tolerar. Sí, porque claro. además el dolor no lo podemos medir. O sea, no tenemos como un dolorómetro. Ajá. O sea, cada uno tiene sus límites de dolor. Sus umbrales, entonces, ¿no? El umbral del dolor lo vamos a ir trabajando dependiendo de cada persona. Okay. Entonces, conforme vamos iniciando con ese proceso de ir incrementando progresivamente el rango de movimiento, vamos a ir trabajando al mismo tiempo con el fortalecimiento de los músculos, que también es muy importante, porque un proceso inflamatorio siempre nos va a llevar a una atrofia muscular. Haz de cuenta que te acaban de hacer una cirugía y tenías unas piernas muy tonificadas y en horas después de la cirugía... O cuando te las enyesan, que te queda hasta más flaquito el pie, o sea, ¿no? pierdes músculo. Entonces, esa es la parte que tenemos que ver en la cuestión quirúrgica. Pero, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron ese proceso quirúrgico, ya se recuperaron y ya los dan de alta tanto en rehabilitación como en ortopedia, pero después lo abandonan? Entonces dejan de hacer su rehabilitación, dejan de hacer su ejercicio, porque además el ejercicio tiene que ser de manera permanente. O sea, y aquí lo importante es que ese proceso de recuperación se haga un proceso de una actividad física ya de manera constante. ¿Por qué? Porque vamos a tener buena flexibilidad, buen tono muscular, buena fuerza, y lo importante es una actividad física lo más independientemente posible. Y eso es lo que nos va a dar lo que tanto peleamos, ¿no? Autonomía e independencia, y qué mejor que autonomía e independencia con mi propio cuerpo. Me haces ver algo interesante, Carlos. Hay un dolor por una articulación, un pie, una rodilla, un dolor inútil. El dolor de la atrofia, del dolor del postoperatorio, del desgaste, que no me lleva a ningún lado. Pero el dolor que va a ir disminuyendo de la rehabilitación me ayudará a recuperar eso. Sí, entonces ya el dolor tiene un enfoque distinto. Sí, ya pasa a segundo plano, porque la realidad es que mientras a las personas no nos duela, no creemos que lo necesitamos. Exacto. Entonces, ¿tienes dolor? Vas a buscar a algún asesor médico. A veces hasta el dolor, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y hay personas que tienen su umbral del dolor muy elevado, que se aguantan y se aguantan y se aguantan, o algo que es lo más complicado. Las señoras que ya tienden a estar un poquito flexionadas o empieza a hacerse una cifosis, que es una jorobita, empiezan a tener alteraciones en la movilidad del hombro, que es muy elevado el caso que nosotros tenemos con personas que tienen un desgaste en la articulación. Pero, ¿qué pasa? No les avisan a sus familiares. O sea, sufren en las noches, el dolor del hombro es imposible, terrible. Pero cuando ya se deciden a poder a rehabilitarse, pedir ayuda, empezamos a trabajar ciertas articulaciones que, aunque no necesariamente tiene que ser trabajar directamente en la articulación del hombro, tenemos que ir corrigiendo la postura, que sí va mejorando. A lo mejor no se va a poner al 100% como cuando tenían 18 años, 20 30, años. 40, sí, todavía 30, andamos derechitas. ¿No? Puede mejorar la musculatura, puede mejorar la flexibilidad en los pectorales, puede tonificar. Tu caminar se hace más seguro. Tu marcha va mejorando, o sea, ya no te vas encorvando, y después de un tiempo, tu base de sustentación, o como tú te paras, cada vez es más corto. Entonces tenemos que enseñarles a que esa base de sustentación se haga más amplia, que sus pasos sean más largos, porque el adulto mayor empieza a tener unos pasos muy cortitos. ¿Y qué crees? Se caen muy fácilmente. O sea, la mayor parte de los pacientes que luego tenemos, les preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo se cayó? No supieron. Fracturas de muñeca, de radio de cúbito, fracturas de codo, y que obviamente, aunque llegan por la parte más importante de la fractura, pues siempre nos vamos por lo que nos llama la atención, ¿no? Si se fracturó la muñeca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deja de secuela? Pues la caída
fractura la muñeca, pero se lleva a desgarrar el hombro. Y entonces se va complicando, se va complicando. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero y les recomiendo? Es que busquen una asesoría, que les hagan una evaluación, porque obviamente sí es importante hacer ejercicio, pero el ejercicio tiene que ir de acuerdo a tus necesidades. Sí, o sea, no puedo ponerte la misma rutina de ejercicio para ti que la misma rutina para mí o para mis amigos o mi esposa o mis hijas. O sea, tenemos que llevar un programa bien asesorado. Oye, nada más dime una cosa me voy a acercar con el micrófono, sí, claro. No te vayas a sacar de onda. Dime una cosa, ¿qué técnicas utilizas? Es decir, yo de momento veo en estos lugares de rehabilitación desde aparatitos eléctricos que no entiendo qué son, fomentos, cosas calientes, cosas frías. ¿Qué técnicas en general se utilizan? Mira, principalmente lo que utilizamos primero para el control del dolor, sí. Utilizamos termoterapia, calor, frío, dependiendo si es un dolor crónico, si es un dolor agudo, electroestimulación, que hay una gran gama de técnicas de electroestimulación para mejorar, ultrasonido, que nos ayuda para el control de la inflamación, láser terapéutico. También si hay algún proceso de calcificación, pues bueno, pues también podemos utilizar ondas de choque. Eso es en la parte de la fisioterapia. Pero la fisioterapia va de la mano con la rehabilitación, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, en la rehabilitación, ¿qué hacemos? Manejamos principalmente movimiento articular, que eso lo podemos ir generando con ejercicios de flexibilidad, y hay aditamentos, cintas para estirar, para fortalecer. Podemos empezar con ejercicios con tu propia tensión, que se le llaman técnicas de tensión dinámica. O sea, tú pones duro tu brazo y ahí es una contracción que se le llama isométrica. Pero también, cuando ya pasamos ese proceso de la isometría, nos vamos a los ejercicios isotónicos, que puede ser con liga, puede ser con pelota, que esos ejercicios son ya con un trabajo un poco más difícil, pero porque debes de tener un control sobre el equilibrio y el balance. Pero así debes de llevar la progresión de los ejercicios de rehabilitación. Ahora sí, si me prestas el micrófono. Sí, te agradezco muchísimo, Carlos. Para nosotros es muy importante dejar muy clara la información de que cualquier dolor del cuerpo, cualquier dolor posterior a una intervención quirúrgica, cualquier dolor después de un accidente merece nuestra atención. Merece que podamos ir a la rehabilitación, al tratamiento para esto, y que un profesional como tú puede darnos una orientación. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, y un comentario final. No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que esta información sea de utilidad, porque mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Eso. En no estar pensando en los años que vamos a vivir, sino la calidad de vida que vamos a tener. No se diga más. Muchísimas gracias, Carlos Juárez, por tu presencia.